Historia de las finanzas. Bueno, antes del siglo XIX las finanzas eran inexistentes, digámoslo así. Después del siglo XIX los gerentes financieros comenzaron a aparecer y manejaban a su vez un libro de contabilidad. En la segunda revolución industrial eh, la empresa se expande, ¿sí? Y comienza a haber emisiones de acciones y obligaciones. Los empresarios comienzan a presentar un poquito pues, más de atención a los mercados financieros. En el año de 1929 la economía cae a nivel mundial. La Gran Depresión, la crisis de la Bolsa de Nueva York. El objetivo de las finanzas fue obtener fondos hasta la caída de la Bolsa de 1929. En esta etapa las finanzas se dedicaban era a preservar el interés de los acreedores. Es decir, intentaban recuperar los fondos, ¿no? En la etapa 2 de 1930 a 1945, después de la crisis financiera que genera es una gran depresión económica. Lleva muchas empresas a la quiebra, altos niveles de desempleo y obviamente pues mucha pobreza. En la etapa 13 de 1946 a 1975 se celebran los 30 años de prosperidad económica. Surge la informática que favorece el desarrollo del comercio, se generalizan las entidades bancarias. En la etapa 4 de 1975 a 1990, el crecimiento de la economía terminó con la crisis del petróleo. Esto elevó los costos de producción. La función principal de las finanzas en esta época es optimizar la relación riesgo y rentabilidad. Ya en la etapa 5 de 1990 en adelante se produce una crisis a lo largo de la globalización. Las finanzas en esta última época lo que buscan es la creación de valor, poniendo en funcionamiento los esquemas de inversión. Costo de capital. Bueno, hemos visto que los inversores aportan sus recursos a la empresa pues, para obtener una ganancia. Esta ganancia conforma es la rentabilidad de la empresa, que se distribuye entre los acreedores y los accionistas, ¿no? Para complementar el ciclo de dinero en la empresa, nos resta saber si la rentabilidad obtenida pues, por los inversores es adecuada o no. Es decir, si el capital invertido a la hora del T cubre o no cubre sus gastos. ¿Qué es el costo de capital? Lo podríamos resumir como la tasa de rentabilidad que exigen los inversores para aportar sus recursos, ¿no? Las variantes condiciones económicas hacen que la rentabilidad de las empresas eh, cambie de un año a otro. Pues por esto la exigencia de rentabilidad se refiere pues como al promedio de sus diferentes años. Lógicamente que esta tasa no es arbitraria, ¿no? Sino que surge de la comparación con otras alternativas. Por ejemplo, preguntémonos si un inversor tiene una oportunidad de ganar, por ejemplo, no más de un 10%. O sea, ¿por qué motivo aceptaría menos? Em, Esta es la razón, pues, por lo que se dice que el costo de capital es un costo de oportunidad. Existen muchas alternativas donde invertir, por ejemplo, bonos de gobierno de los Estados Unidos, la rentabilidad que nos da desde el 3%, digámoslo así, ¿no? O una empresa manufacturera de algún amigo nuestro, si nos dice que nos da un 9%, o, perdón, sí, o un emprendimiento, digamos, de algún conocido y digamos que nos da una rentabilidad del 40%. Entonces, analicemos, ¿no? ¿Qué rentabilidad debe exigirle a la empresa que nos está pidiendo los recursos? ¿Mm? ¿O cuál es el costo de oportunidad? Si sería el 3%, sería el 9% o sería el 40%. Pues la respuesta tendría en cuenta, ¿saben qué? Mucho es el riesgo, ¿no? El riesgo de su inversión es el que se está analizando en este momento. Entonces, en síntesis, el costo de capital es la rentabilidad esperada que exige un inversor como retribución, ¿no? Por ofrecer sus recursos.
es un es un costo de oportunidad, porque su valor surge de la rentabilidad que ofrece una inversión alternativa de riesgo similar. El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, ¿no? Es la variación de la entrada y salida de efectivo en un determinado periodo de tiempo, digámoslo así. Por ejemplo, existen muchos negocios y empresas que tienen un estado de resultados, ¿no? Y es donde aparecen, por ejemplo, las ventas, los costos, gastos, ¿no? Y al final me dan una utilidad. Pero bueno, ¿qué pasa si esta utilidad no es real? Pues sí, o sea, porque si se tiene ventas o compras a crédito, ojo, a crédito, ese dinero no va a entrar ni a salir de las cuentas bancarias. O sea, en conclusión, es el flujo de efectivo son los dineros, no son los dineros virtuales, son los dineros que entraron, ¿sí? O salieron, o se depositaron físicamente, es decir, son esos activos líquidos. Bueno, evaluación de proyecto. Eh, es, es qué rentabilidad me va a dar los recursos que voy a invertir. Una vez que se han proyectado los flujos de efectivo netos, se debe de evaluar el proyecto en cuestión, ¿no? Los métodos más comunes para evaluar el proyecto, ¿cuáles son? El valor presente neto, la tasa interna de rendimiento o el TIR y el periodo de recuperación. El valor presente neto. Por ejemplo, se debe calcular el valor presente de los flujos de entrada y de los flujos de salida del proyecto, con una tasa de descuento determinada, que puede ser el costo de capital promedio, ¿no? Ponderado de la empresa. Posteriormente, se comparan los flujos. A la diferencia se le llama valor presente neto. Y si es cero o mayor, pues el proyecto es viable, ¿no? Se acepta. El valor del proyecto se calcula con el indicador valor presente de los ingresos. Es decir, si traemos el valor presente al momento cero, cada uno de los flujos de caja con la tasa de costo de oportunidades, pues esto nos daría como resultado el valor del proyecto. ¿Qué significa esto? Pues que los inversionistas, si desean vender el momento, o sea, ya el proyecto, pues deben de tener muy en cuenta estos resultados y tienen que ser igual o superior, ¿no? Si les es rentable o no. La tasa interna de retorno. Se puede seleccionar todos los flujos netos de los diferentes años, o sea, la TIR. Mide o cuantifica qué tanto por ciento puede rentar un proyecto de inversión. Si al comparar con la tasa o el costo de oportunidad de los inversores resulta más alta, pues el proyecto puede ser viable. Periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que el periodo de recuperación no considera el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Consiste en determinar los flujos netos de proyectos anualmente y traer a valor presente pues una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. De ahí se obtiene el plazo en que los flujos del proyecto cubrirán las inversiones del mismo. También a valor presente, ¿no? El costo ponderado de capital para fines de evaluación de proyectos de inversión es la tasa mínima de rendimiento que se necesita para justificar el uso del capital en un proyecto de inversión determinado. Riesgo de un proyecto. Los riesgos en un proyecto son los eventos o condiciones inciertas en qué caso pues puedan ocurrir o pueden tener un efecto positivo o negativo sobre sobre los objetivos de ese proyecto, ¿no? Cuando se analiza el riesgo asociado con el uso del capital, pues es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el riesgo de portafolio. A ver, ¿qué podemos decir? Que el riesgo total del proyecto se define como la posibilidad en que el proyecto se comparte con bajas expectativas, resultado probablemente en pérdidas o ocasionado pues por la inversión en dicho proyecto. El punto de equilibrio. Para saber qué es el punto de equilibrio de una empresa, pues se debe realizar una operación matemática pues muy sencilla, en la que participan los ingresos y los costos. En otras palabras, se trata el punto en que el valor de las ventas es igual al valor del costo, ¿sí? Al costo de producción. Y por lo tanto, pues no hay ganancias ni pérdidas. Muchas gracias.